En tiempos muy antiguos, cuando la humanidad aún caminaba sobre la tierra en sus primeros pasos, Dios miraba con tristeza cómo el mal se había esparcido entre los hombres. El mundo que había creado, que era bueno, estaba ahora sumido en la corrupción, la violencia y la maldad. Los hombres se alejaban de los mandamientos del Señor, olvidaban su voluntad y vivían para satisfacer sus propios deseos egoístas. La tierra se había llenado de violencia y los corazones de los hombres estaban endurecidos, cegados por el pecado. En medio de toda esta oscuridad, había un hombre que caminaba en la luz, alguien que no había sido seducido por el mal. Su nombre era Noé. Noé era un hombre justo y temeroso de Dios, alguien que vivía en rectitud y obediencia a los mandatos divinos. Dios vio en Noé un corazón fiel y decidido a seguirle, incluso cuando todos los demás habían perdido el camino, y Dios decidió que aunque la humanidad merecía ser castigada por su maldad, no destruiría a todos. Había esperanza en Noé y su familia. Una noche, mientras Noé dormía, Dios se le apareció en sueños y le habló con voz clara y firme. Dios le reveló su plan. Iba a destruir la tierra con un gran diluvio. Las aguas caerían de los cielos y todo lo que respiraba sería aniquilado. Pero a Noé y a su familia, Dios les daría una oportunidad para salvarse. Dios le dio a Noé instrucciones precisas. Hazte un arca de madera de ciprés. Construirás compartimientos dentro de ella y la cubrirás por dentro y por fuera con brea para que sea impermeable. El arca será de 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto. Harás una ventana en la parte superior, un techo inclinado y una puerta al costado. El arca tendrá 3 pisos. Noé, fiel y obediente, escuchó cada palabra con reverencia. Sabía que la tarea que Dios le estaba encomendando era inmensa, pero no dudó. Al día siguiente, comenzó a trabajar en la construcción del arca. Durante muchos años, Noé y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, trabajaron sin descanso, cortando la madera, ensamblando las piezas y cubriendo todo con brea para protegerla del agua. Mientras construían, la gente del pueblo observaba a Noé con desdén. Lo llamaban loco, se burlaban de él y reían ante la idea de que un diluvio destruiría el mundo. Noé les advertía del juicio venidero, pero nadie le escuchaba. Sus corazones estaban endurecidos y la maldad seguía creciendo. Finalmente, el arca estuvo lista. Era inmensa, tan grande que podría albergar no solo a la familia de Noé, sino también a todos los animales que Dios había ordenado que se salvaran. Y así fue como Dios le dijo a Noé: de cada animal puro tomarás 7 pares, macho y hembra, y de los animales impuros tomarás un par, macho y hembra. También tomarás aves, de cada especie 7 pares, para que se conserven sus crías en la tierra. Los animales comenzaron a llegar al arca, desde los más grandes hasta los más pequeños. Todos los que Dios había elegido se presentaron ante Noé: elefantes, leones, ovejas, pájaros, serpientes y toda clase de criaturas. Fue una procesión asombrosa, y la familia de Noé los guiaba con cuidado hacia el interior del arca, colocando cada especie en su compartimiento. Una vez que todos estuvieron dentro, Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos también entraron en el arca. Entonces, en ese momento solemne, Dios mismo cerró la puerta del arca, sellándola. La esperanza de la humanidad y de la creación estaba resguardada en esa inmensa nave de madera. Entonces, los cielos se abrieron. Nubes oscuras y densas comenzaron a formarse sobre la tierra,
y en un instante, la lluvia comenzó a caer. Al principio, era solo un ligero goteo, pero pronto las gotas se convirtieron en torrentes, y el cielo derramaba agua sin cesar. No solo llovía desde arriba, desde el suelo, las fuentes del gran abismo se rompieron, y aguas subterráneas comenzaron a brotar con fuerza incontrolable. La gente, al principio, observaba con curiosidad. Muchos pensaban que era solo una tormenta, nada de qué preocuparse. Pero, a medida que el nivel del agua comenzaba a subir, el miedo empezó a crecer en sus corazones. Intentaron refugiarse en sus casas, pero las aguas no dejaban de crecer. En pocas horas, el suelo estaba inundado, los campos desaparecieron bajo el agua y las corrientes arrasaban todo a su paso. Los días pasaron y las lluvias no cesaban. Las personas, aterradas, finalmente comprendieron la verdad de las palabras de Noé. Pero ya era demasiado tarde. Corrieron hacia el arca, golpearon la puerta con desesperación, rogando que los dejaran entrar. Pero Dios había cerrado la puerta y no había forma de abrirla. Las aguas continuaron subiendo, cubriendo las montañas, ahogando a todo ser viviente sobre la faz de la tierra. Durante 40 días y 40 noches, la lluvia cayó sin descanso, hasta que toda la tierra estuvo sumergida bajo el agua. Solo el arca, flotando sobre las olas gigantescas, se mantenía segura. Dentro del arca, Noé y su familia cuidaban de los animales y se mantenían en oración, confiando en la misericordia de Dios. Aunque fuera el caos afuera, ellos sabían que estaban protegidos por el Señor. Y así, durante meses, el arca flotó sobre las aguas, sin que nada más quedara vivo sobre la tierra. Después de mucho tiempo, Dios recordó a Noé y a todos los que estaban en el arca. Entonces, envió un viento fuerte que comenzó a disminuir las aguas. Las lluvias se detuvieron, las fuentes del abismo se cerraron, y las aguas empezaron a retroceder poco a poco. El arca, llevada por las corrientes, se posó finalmente sobre las montañas de Ararat. Pasaron otros 40 días, y las aguas seguían retrocediendo, pero aún no era seguro salir. Entonces, Noé decidió enviar una paloma para ver si había algún lugar seco donde la vida pudiera comenzar de nuevo. La primera vez que la paloma salió, no encontró dónde posarse y regresó al arca. Noé esperó 7 días más y volvió a enviar la paloma. Esta vez, regresó con una rama de olivo en el pico, señal de que las aguas habían bajado lo suficiente para que los árboles comenzaran a aparecer. La vida estaba comenzando a renacer. Finalmente, después de otros 7 días, Noé envió la paloma una vez más, y esta vez no regresó. Noé supo que la tierra estaba lista para recibirlos de nuevo. Entonces, Dios le habló a Noé y le dijo: «Sal del arca, tú y toda tu familia. Saca también a los animales para que puedan multiplicarse y llenar la tierra nuevamente». Cuando Noé oyó la voz de Dios, indicándole que podía salir del arca, él y su familia se llenaron de gozo después de tanto tiempo. Finalmente, podían pisar tierra firme nuevamente. El mundo había sido purificado, las aguas del diluvio habían limpiado la maldad, y ahora era el momento de un nuevo comienzo. Con gran reverencia, Noé abrió la puerta del arca y una suave brisa llenó el ambiente. La familia descendió y uno por uno, los animales también comenzaron a salir del arca. Los campos que antes habían sido destruidos por las aguas, ahora comenzaban a renacer. A su alrededor, el silencio que reinaba era profundo, casi sagrado. El mundo, que antes había estado lleno de ruido, violencia y caos, ahora era un lugar de calma y renovación. La primera acción de Noé, al poner un pie fuera del arca,
fue construir un altar al Señor. Sabía que todo lo que había sucedido no era más que la voluntad de Dios, y que habían sido preservados únicamente por su gracia. Entonces, Noé tomó de los animales puros y de las aves puras, y ofreció holocaustos en el altar como una ofrenda de gratitud al Señor. El humo de la ofrenda subió hasta el cielo, y Dios lo recibió con agrado. El Señor, conmovido por la fidelidad de Noé y el sacrificio, hizo un pacto con él y con toda la humanidad. Dios habló y dijo: «Nunca más volveré a maldecir la tierra por causa del hombre, porque la inclinación del corazón humano es mala desde su juventud. Ni volveré a destruir todo ser viviente como lo he hecho». Y como señal de este pacto, Dios puso su arco en las nubes, el arco iris. Este es el signo del pacto que hago entre yo y ustedes, y todo ser viviente que está con ustedes, por todas las generaciones futuras. Cuando yo traiga nubes sobre la tierra y aparezca el arco iris en las nubes, recordaré mi pacto con ustedes y con todas las criaturas vivientes. Nunca más las aguas del diluvio destruirán toda la vida en la tierra. El arco iris fue, desde ese día, un recordatorio eterno de la promesa de Dios. Noé, al ver el arco en el cielo, se llenó de paz. Sabía que Dios era misericordioso y que el juicio que había caído sobre la tierra no volvería a repetirse de esa manera. Era el comienzo de una nueva era para la humanidad. Después del diluvio, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: «Fructificad, multiplicaos y llenad la tierra». El mandato era claro. Debían ser los responsables de repoblar el mundo, comenzar de nuevo y establecer una sociedad que viviera conforme a los principios de justicia y obediencia a Dios. A diferencia del tiempo anterior al diluvio, ahora los hombres tenían una advertencia clara sobre las consecuencias del pecado. Noé y su familia habían sido testigos del poder de Dios y de su juicio, pero también de su misericordia. Debían, por lo tanto, vivir en rectitud y enseñar a sus descendientes a hacer lo mismo. Dios también les dio nuevas instrucciones. El temor y el miedo de ustedes caerán sobre todos los animales de la tierra, sobre todas las aves del cielo, sobre todo lo que se mueve en la tierra, y sobre todos los peces del mar. En sus manos están entregados. Todo lo que se mueve y vive les servirá de alimento. Así como les di las plantas verdes, ahora les doy todo. Pero no comerán carne con su vida, es decir, con su sangre. Con estas palabras, Dios les permitió a Noé y a su familia comer carne, pero les prohibió comerla con su sangre, enseñándoles a respetar la vida que Él mismo había creado. Dios también estableció leyes fundamentales para la nueva humanidad, diciendo: «Quien derrame la sangre de un hombre, por el hombre será derramada su sangre. Porque a imagen de Dios fue hecho el hombre». De este modo, Dios reforzó el valor de la vida humana, recordando que todos fueron hechos a su imagen y que el derramamiento de sangre no quedaría sin castigo. Noé vivió muchos años después del diluvio, y sus hijos, Sem, Cam y Jafet, comenzaron a tener hijos propios. De estos tres hombres descendieron todas las naciones que llenaron la tierra. Sin embargo, no todo fue perfecto en esta nueva etapa de la humanidad. A pesar de haber sido testigos del poder y la misericordia de Dios, la humanidad seguía siendo propensa al pecado. La historia de Noé y su familia nos recuerda que, aunque el diluvio había purificado la tierra, el corazón del hombre seguía siendo frágil y vulnerable a la tentación. Uno de los episodios que muestran esta realidad ocurrió poco después de que Noé plantara un viñedo. Noé, el hombre que había sido preservado por Dios, bebió del vino que había producido, y en su embriaguez se quedó desnudo en su tienda. Cam, su hijo menor,
al ver la desnudez de su padre, no mostró respeto ni discreción, y en lugar de cubrir a Noé, fue y contó a sus hermanos. Sem y Jafet, en cambio, tomaron una capa y caminando hacia atrás para no ver la desnudez de su padre, cubrieron a Noé con respeto. Cuando Noé despertó y se enteró de lo que había sucedido, maldijo a Canaán, el hijo de Cam, diciendo que sería siervo de sus hermanos. Este episodio, aunque pequeño en comparación con los grandes eventos del diluvio, nos recuerda que la humanidad, incluso después de haber recibido la misericordia de Dios, seguía siendo imperfecta. Pero a pesar de las fallas humanas, Dios nunca dejó de cumplir su promesa. El arco iris permanecía en el cielo como señal de su pacto eterno. Noé vivió hasta los 950 años y fue testigo del crecimiento y la expansión de la humanidad sobre la tierra. Sus hijos y nietos formaron las primeras naciones, y el mundo comenzó a llenarse de vida nuevamente. La historia de Noé y el diluvio no es solo una narración de juicio y destrucción. Es, ante todo, una historia de esperanza y renovación. Aunque el mal había corrompido el mundo, Dios siempre encuentra una manera de traer redención. Noé, con su fe y obediencia, se convirtió en el instrumento de esa redención. A través de él, Dios mostró al mundo que, aunque el pecado puede ser castigado, su amor y misericordia son más grandes. El diluvio fue un evento único en la historia de la humanidad, pero su lección permanece para siempre. Nos enseña que aunque el pecado pueda parecer que prevalece, Dios siempre tiene un plan para restaurar su creación. Nos recuerda que, aunque el mundo pueda caer en el caos, la fe en Dios nos llevará a la salvación. Cada vez que el arco iris aparece en el cielo, nos invita a recordar la promesa de Dios, que nunca más volverá a destruir la tierra con un diluvio, y que su misericordia perdura por siempre. Noé, el hombre que encontró gracia a los ojos del Señor, es un testimonio eterno de que la fidelidad a Dios trae vida, y que incluso en medio del juicio hay esperanza para aquellos que confían en Él. Gracias por acompañarnos en De la mano con Dios. Que esta historia nos inspire a seguir el camino del bien y a vivir con esperanza, sabiendo que Dios siempre tiene un plan para nuestras vidas. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte al canal, darle me gusta y compartirlo con tus seres queridos. Ayúdanos a seguir llevando este mensaje de fe y esperanza a más personas. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.